Muy buenas tardes, que de buenas para muchos no debe tener tanto. Hoy ha sido un día extremadamente complejo, muy noticioso. Vamos a estar conversando de eso junto a Francisco Vidal aquí en Polos Opuestos. Hoy, día jueves 7, 7 de abril. ¿Cómo está Francisco? Muy bien, muy buenas tardes, ciudadanos auditores. Echamos de Bueno, menos a la derecha, no sé en qué anda la derecha, ¿en qué andará perdido? ¿Por qué no contesta? ¿Está desaparecido en acción? ¿Qué significa tratando de esto? que la isquia Siche renuncie, seguramente, en eso andarán. Eh, bueno, a ver, remontémonos ayer. Vamos en orden para que le pongamos emoción a esta historia tan dramática. Ayer de tarde había una comisión, o sea, había una sesión de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados en la que había sido invitada Isquia Siches, ministra del Interior, para que diera cuenta de todo lo que se está haciendo en materia de seguridad. En algún momento en esa conversación, ella señaló que habían recibido una denuncia de que un vuelo que se llevaba a migrantes expulsados por nuestro país, personas que habían sido privadas de libertad o que habían cometido delitos, que se los llevaban a Venezuela y le habían informado que había vuelto con todos ellos. En el fondo que el avión los tomó, viajó, llegó y después se volvió con todos. Entonces ella decía, imagínense el gasto de plata, qué irresponsable, qué gravísimo. Si hubiéramos sido nosotros, habríamos salido en la portada de la segunda. Felicito al gobierno, decía, felicito al gobierno por cómo lo hicieron para ponerle tierra a esto, que no se supo y se dio un festín. Y esto es un agravante y por eso lo menciono, porque ella usó un tono muy extraño, así como, ¡Gaya, Migi! Gravísimo, gravísimo, no, no puede ser. Y obviamente eso después a la postre terminó agravando un poco más a que si simplemente ella hubiera dicho que recibió esta denuncia y bueno, y que además no estaban investigando. Quedó la escoba, pues Francisco. Quedó la escoba. De inmediato el ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también la ex secretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, dijeron que eso era totalmente falso, que presente las pruebas. Eso fue más o menos como a las 7, 7:30 de la tarde, por ahí. Bueno, y a las 12 y un poquito más de la noche, 12:30 por ahí, aparece el tuit de la ministra del Interior pidiéndole disculpas en el más sentido republicano porque ella entregó información incorrecta en el término que ella utilizó. Mm. Una última cosa, como agravante para algunos, es que hubo una entrevista en un medio del diario Atacama el 1 de abril, o sea, 5 días atrás, en el que ella ya había dicho exactamente esta misma denuncia. Entonces, para algunos es un agravante porque, bueno, si ella recibió los antecedentes de partida, su obligación era presentar una denuncia, abrir una investigación, oficiar a los que tenían vinculación eventualmente. No lo hizo, pero tampoco chequeó los datos. Entonces, cuando aquí quedó la escoba, ella logró conseguir la información verdadera y descubrir que había dicho algo falso en solo un par de horas porque no lo hizo los 5 días previos. Ya, esto fue todo lo que pasó. Ahora vamos al Ya. análisis. ¿Qué te parece? Yo creo que la ministra tiene una característica, es que es demasiado espontánea. Lo tenemos en varios casos. Y yo creo que el ministro del Interior de la función, que recibe mucha información delicada, tiene que ser particularmente prudente. Y cuando no se es prudente, se cometen estos errores. Ahora, sobre todo cuando tú me relatas la forma en que lo dijo, hasta con cierta ironía, ¿ya? Bueno, se equivocó. Ahora, lo bueno es que pidió disculpas, pero a ver, no puede, los ministros no pueden estar cada 5 minutos pidiendo disculpas, ¿no? Eso dijo Una el diputado Diego vez, Talper, decía, no puede ser la ministra de las disculpas al final. claro. Así que yo creo que esto evidentemente es un problema para el gobierno. El presidente obviamente le mantiene la confianza, es decir, este gobierno no lleva ni un mes, pues el lunes cumple un mes, pero se debiera afiatar más el gabinete, y particularmente los ministros en temas muy fregados, como es interior, entre otros. Así que yo creo que un nuevo impasse que va a generar un tema en la ciudadanía, porque como se repite, ya tenemos el tema del Gualmapo, el tema de los presos políticos, el tema de la ida a Temucuicui. Entonces, el ministerio principal del gobierno, de cualquier gobierno, está siendo autobombardeado, por así decirlo. Pero Bueno, por lo se menos pidió reunieron. disculpas. No, sí, por supuesto. Se reunieron hoy
Ya. o sea, bueno, por distintas partes. De partida ella llegó a La Moneda, suspendió una pauta que tenía a las 9:30, o 8:30 o 9:30, no me acuerdo, en la quinta región. Bueno, suspendió. Y llegó sin hablar, dijo, no voy a hablar, no voy a hablar ahora, y de esto hasta todo el día no había hablado, no sé si habrá dicho algo en los últimos minutos, pero sí hablaron alguna otra persona, al presidente Boric le preguntaron, después vamos a hablar de los anuncios que se hicieron en materia económica. Ujú. Él dijo que cuenta con toda su confianza, que va a seguir en sus funciones. Trascendió en algunos medios que, entre comillas, le habría dado una dura reprimenda por poco prolija, porque la información como de ese tipo tenés que chequearla, por lo menos asegurarte que sea fidedigna. No, Y bueno, y si además la información viene, como lo escuché a la hora de almuerzo, del Departamento de Migraciones del Ministerio del Interior, bueno, alguien tiene que hacerse responsable. ¿Quién le contó esto a la ministra? eso dijo Insulza, el senador. De hecho, Pero dijo la obvio, pues, directora interina, creo, de Migraciones. la que sea, pero es que así que no tenía por qué saber la historia del avión. Alguien se lo dijo. ¿Sabe, ministra? Mire lo que pasó. Esa es la que tiene que, en mi opinión, recibir una reprimenda. Sí, o sea, eso no le quita la responsabilidad a la ministra, pero claro, de alguna manera, o sea, porque esto te pasó a ti, le ha pasado a todo el gobierno. Si a ti Mm, oficialmente te entregan una información, claro, tú cómo vas a estar desconfiando de todo lo que te diga la gente que trabaja en el gobierno. Entonces, habría que ver dónde ella, o si lo vio en redes sociales, o si lo claro. vio realmente, o se lo dieron como una información oficial. Igual así también está mal, porque ella, en ese caso, si es que hubiera sido chequeado, ella debió haber dicho, miren, nosotros supimos que el día X de marzo de tal año, en el vuelo tanto, ocurrió esto. Mm, Esa es una forma responsable, no un cagüineo con, claro, ¡ay, gravísimo! Y más encima con la talla del gobierno porque logró taparlo con diario y no sacar portada en un diario. claro. Entonces Bueno, no le quita. Bueno, pero pero de desde la oposición se repente, juntaron. quiero decir, Decidieron pedirle una ¿decidieron qué? reunión al presidente. Aquí Ya, está entrando, pues me dice el diputado Chalper. que nos cuente. Ay, que nos cuente, a ver si hay novedades, porque conversé con él en la mañana y a ver, lo veo, ¿no? No lo veo. Dijo que se habían reunido y que le iban a pedir una reunión Al presidente de la República. tal cual, tal cual. Una reunión del presidente de la República y que esperaba que lo recibiera. Yo le pregunté si le iban a pedir que le pidiera la renuncia, pero dijo, no, no se trata de eso, pero en el fondo él decía, va a tener que evaluar el presidente si ella tiene las capacidades en todos los sentidos para liderar un ministerio como ese. Mm, Ahora, esto también nos lleva a un tema de fondo, Francisco, porque esto ya le pasó al presidente Piñera, ya le pasó a la presidenta Bachelet. Cuando se trata de innovar en un puesto tan importante como interior, no siempre o quizá nunca resulta bien, porque lamentablemente, o para bien, o cada uno ahí tendrá su interpretación, se necesita peso político, se necesita trayectoria, experiencia, y mm, eso tú lo aprendes gobernando, claro. no por instinto, por buena onda. Quiero Ya lo decirte vivimos en además el otro que, gobierno. quiero decirte que de repente hay situaciones dramáticas por mala información. Fíjate que en el 27F, la primera persona que llegó a la ONEMI fue el subsecretario del Interior, Patricio Rosén. Patricio Rosende le preguntó al CHOA de la Armada si había o no maremoto. El CHOA de la Armada le dijo 50 veces que no. Entrevistado por los medios de prensa, repitió lo del CHOA. Terminó condenado por la justicia. ¿Qué tal? Es difícil. Aquí está el diputado Diego Chalper con ¿Por qué tanto, nosotros, por qué tanto suspiro, Bárbara? porque estábamos hablando de lo difícil que es ser ministro o ministra del Interior y que era demasiado importante contar con una trayectoria y experiencia política, y ya lo muestra la experiencia hacia atrás. Todos los innovadores terminaron mal Mm, y al final los presidentes Bachelet y Piñera tuvieron que mm. terminar llamando a la vieja confiable, en el fondo, a los pesos pesados, por ¿A la qué? algo. A la vieja confiable? ¿Quién es la vieja No, pues la confiable? vieja confiable es el dicho, po. No, no, vamos con la vieja confiable, es como la Que estrategia que siempre funciona. calificar así a Pancho Vidal me parecía muy agresivo para un día como hoy a las 5 de la tarde. No, no, Perdón, no, no. ¿dónde estás tú, Chalper, que te veo?
Yo en estoy en una este especie minuto. como de terraza. No, mira, Sí, ¿qué es eso? ¿Como un la carrete? firme. ¿Qué? No, mira, estoy en un, la firme me tuve que meter en una especie como de terraza que está abandonada, porque estoy en Coquimbo, en mitad de la gira del partido, y la verdad que se nos pilló en la agenda, entonces dije, ¿sabes qué más? Ya me paro aquí nomás y bájenme del auto, porque si no, la Bárbara Briceño me iba a agredir físicamente, y me tuve que meter en una especie de cosa clandestina, te reirías, mira, solo para que te hagas una idea. Así que bueno, pero eso hacemos Bueno, por este así programa. está la derecha, porque media Ah, no, clandestina. mira, no, no estamos nada clandestina, estamos como nunca luminosa. Oye, no, pero fuera Ya. el deseo, no sé qué estarían en detalle, No, pero nosotros mira, contamos todo lo que pasó y Francisco opinó, estábamos en eso. ¿Cuál es la ya. opinión, diputado? No, a ver, mira, primero que todo, nadie quiere que al gobierno le vaya mal, o por lo menos yo no quiero que al gobierno le vaya mal. Pero yo Eso, creo que la ese, pregunta, eso es interesante la aclaración. sí, Sí, pues, sí. obvio, pues. No, obvio, yo al menos Es que yo te te digo, creo, yo a ti te sí, creo, pero a sí. otros no le creo ni lo que rezan, po. No, pues, Ya, entonces, dicho eso, yo creo que la pregunta que se tiene que hacer el presidente, y lo digo en la mejor de las ondas, es si puede tener una ministra del Interior que hace noticia todas las semanas por alguna impericia. Y impericia, yo te diría que a ver, la de Temucuicui ya, ok, fue una improvisación, yo creo que fue una sobreestimación de lo que eran capaces de hacer, ok. Después lo del Gualmapu, se lo dijimos hasta el cansancio, no hizo caso, no generó un problema con los argentinos. Pero lo de ayer, yo estaba en la Comisión de Seguridad, pues Pancho, o sea, yo esto lo a ver, a presencié, ver, así que a mí, a ver, cuéntanos, cuéntanos. sí, pues, a mí no me la cuenta, pues sí, Cuéntale el Ya, sí, pues, tono, sí, pues. para que no quede una precisión o una percepción mía. El tono con el que la ministra se refirió a esto. O sea, a ver, la firme fue una cosa increíble, porque fue como que casi chistoso, como que le parecía casi, a ver, yo creo que no dimensionó lo que estaba transmitiendo. Todo esto surge a propósito de la pregunta por el retiro del decreto migratorio, donde hay una eterna pelea que hemos tenido con el actual oficialismo respecto de la visa le llaman la visa de turismo social, en verdad es o sea, de turismo laboral, en realidad no se llama así, pero es esa eterna pelea que tenemos respecto de cuán amplia o cuán restringidas son las visas de ingreso. ya. Y ella cuenta esto, digamos, como que cuenta, no Pero a sé, título como de que... escopeta, pero explícase eso. No, no, porque en el fondo entramos al tema migratorio. Hay un cuestionamiento respecto de que hay 5 aviones que el gobierno del presidente Piñera dejó pagados para hacer eventuales expulsiones o digamos, expatriaciones. Ya, Y en ese marco, Ah, en ese eh, contexto fue, porque todos claro, vimos como la que parte, pero descontextualizada. claro, y en ese marco dice, pero es que no sé qué cosa con los aviones. Y mire, por ejemplo, hubo un avión que fue a Venezuela y volvió con la gente. No, lo que pasa es que además yo creo que la forma es muy impresionante porque primero, a ver, habla mal de la FACH, uno, habla mal de la PDI, dos, dice que el gobierno anterior le había echado tierra. O sea, una cosa, y para colmo incorpora la segunda, pero a través de la segunda como que deja entrever que la prensa se hubiera prestado para echarle tierra a esta cuestión. Entonces es bien impresionante y a medida que iba avanzando en las horas, nos enteramos que ya había esbozado este tema en un diario regional, lo cual hace más complicada su situación, porque si esto ya lo sabía... Oh, y estaba Isquia cortando los cables. que me entró una llamada. ¿Aló? Ahí sí, ahora sí, ahora sí. ahora Ya sí. no. Si ella ya lo sabía, y ahí nos quedamos. No, si ella ya lo sabía, si ella ya lo sabía, y en definitiva no hizo la denuncia correspondiente, porque usted sabe que los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar los actos que conozcan en el ejercicio de sus cargos y que pueden ser constitutivos de delito. Entonces, más complicado todavía, Sí, más complicado todavía. Entonces, yo la verdad que la pregunta hoy día, en este minuto de la historia, es si el presidente Boric va a seguir insistiendo. Él ya ha dado señales de que la respuesta es sí, en una ministra que no hace noticia por algo distinto que por alguna imprecisión, por alguna imprudencia, por alguna... Entonces eso yo lo encuentro complicado para un gobierno, porque, a ver, te voy a decir la última cosa, los ministros de Interior, Bárbara, por su estatura, son la contraparte de las grandes conversaciones con la oposición. Y tú necesitas un ministro que tenga dos atributos, uno, poder, y dos, credibilidad. Y aquí al menos concédanme que la credibilidad está bastante mermada y el poder complejo, porque lo que no puede empezar a pasar es que empiecen a pasar por al lado. Entonces sea más razonable hablar con otros ministros que con el ministro del Interior. sí.
Buen punto, buen ¿Cómo punto. estará el ambiente en el Ministerio del Interior? Porque, a ver, hay puro trascendido, a mí no me consta nada, pero dicen que obviamente el subsecretario habría estado molesto, que le habría manifestado también la irresponsabilidad en la que incurrió, pero ya esta sería como la segunda o tercera vez en que le pasa lo mismo. Debe ser difícil para el subsecretario. Mira, y yo le agrego otro tema a este afer. ¿Cuál sería la noticia del día más importante? Bueno, es que eso es lo más terrible, po. Los programas de ayuda que presentó el Obvio, pues. presidente, po. ¿Y ¿Y de de qué qué estamos estamos hablando? hablando? ¿Y de qué se habló a la hora de almuerzo? ¿Y de qué va a ver la televisión en la noche? Del avión venezolano, pues. Bueno, Y había gente que resulta, decía, ay, se equivocó, pidió perdón, pero a lo mismo no le hizo daño a nadie. ¿Cómo que no? O sea, el solo hecho de que el presidente haya tenido que ir a su pauta y que le iban a preguntar por esto en vez de por los programas de ayuda, ya era hacer daño al gobierno. obvio, obvio. Ay, ay, ay. Gobernar, así se llama esta Exactamente. película, gobernar, porque muchas Claro. veces le pasa a los gobiernos que preparan una pauta, la demoran, convocan a la gente y hasta aquí llegó la pauta. Ujú. Pero Tal bueno, cual. no, mira, ahora mi impresión es que esto además se enmarca en una cosa más complicada, Pancho, ahí te espero que aquí me lo entiendas lo que te voy a decir. El ministro de Educación diciendo que era bueno que hubieran abierto los colegios. Oye, acusaron al ministro nuestro porque abrió los colegios. Después, Ujú. yo te quiero decir una cosa, la vacunación está retrasada en un 41%. Entonces, hasta aquí no estamos viendo nada muy espantoso, pero si ya empezamos a tener problemas de stock, empezamos a tener filas en los consultorios, empezamos a tener reclamos de los alcaldes, la cosa se les va a enredar. Entonces, yo creo que es importante que tomen conciencia de que hasta aquí es un comentario de Vidal mío, discusiones, pero ya cuando la cosa se va a empezar a enredar concretamente, ya no va a ser tan chistoso. Entonces el gobierno tiene que ponerse a punto y se le está acabando el tiempo. Ya el rodaje, la luna de miel, chuta, ya está media vencida la miel. ¿Ah? No, Una última, eso es evidente. Más Francisco, afiatamiento. Dime. una última pregunta, porque, a ver, esto es, lo voy a decir solo a título personal, porque no hay ninguna evidencia, nada, pero tengo una sensación de esto ya, que esto podría haber sido la gota que rebasó el vaso, pero probablemente desde siempre supimos que la ministra Sister no iba a durar mucho. Antes, incluso antes que asumiera, solo por el hecho de lo que hablábamos antes, es muy difícil, los desafíos son tremendos, una persona sin experiencia probablemente no va a tener quizá las herramientas para poder hacerlo bien. Bueno, sumándole todos los errores que ha tenido, lo más probable es que va a tener que haber un cambio de gabinete en algún minuto. El punto es que quizás nadie imaginó que esto se iba a generar en esta magnitud tan rápido. Mm. ¿Cómo lo ve? Porque el presidente le da el espaldarazo, le dice que cuenta con su confianza, pero finalmente si cosas como estas se repiten, ya no es salvar a ella, es un problema de gobierno, por lo mismo que hablábamos recién. ¿Cómo se aborda Sí. eso desde adentro? Tú que estuviste en otros gobiernos, porque claro, una cosa es resguardar, pucha, la dignidad de la propia ministra, no es llegar y sacar a alguien a 3 semanas, pero tampoco se puede extender eternamente con todo el daño que implica para el gobierno en un momento que es extremadamente difícil. Sí, es que lo que pasa es que se va carcomiendo la sustentabilidad del cargo en la medida de la suma de estos acontecimientos. Entonces, claro, yo creo que todos los gobiernos hacen cambios de gabinete, pero sería un desastre un cambio de gabinete, qué sé yo, antes de septiembre. Hay un antecedente, ¿eh? Acuérdense que con el pingüinazo de los estudiantes secundarios, en junio, me parece, del 2006, la presidenta Bachelet le pidió la renuncia al ministro de Educación y al ministro del Interior, Andrés Saldívar, que ha sido por lo demás el ministro del Interior que ha durado menos, porque el segundo que le sigue, ¿Pero cuánto duró? ¿Cuánto fue 4 meses. eso? No, porque hay uno que duró, acuérdate, el ministro de Cultura del presidente No, Piñera que pero duró fin de semana o menos. no, me refiero a Interior. Ah, ya, Mm. ¿Ya? 4 meses. Hay dos ministros del Interior que post-Pinochet han durado poco. Andrés Saldívar, 4 meses, y Germán Correa, 6 meses. Y eso no ayuda a los gobiernos. En general, los ministros, fíjate, mira la secuencia. El presidente Erwin tuvo un solo ministro del Interior, Enrique Kraus. El presidente Frey tuvo dos, Troncoso y Figueroa. El presidente Lagos tuvo dos, uno con 5 años, Insulza, y después yo el último año. El presidente Piñera tuvo a Gispeter y a Chadwick. Ya, ese te muestra el ejemplo, po. Uno sin experiencia que finalmente tuvo que ser cambiado por otro que con. Claro. Entonces,
Claro, Bueno, porque y después todos los vimos ministerios son Blumen. importantes, pero Interior es como el núcleo del gobierno. Entonces, Bueno, nos vamos a ir a la pausa, ya nos sube la música y estamos de vuelta aquí con más por los opuestos. no, muy bien. Se escucha la conversa ahí, el diputado. ¿Se escucha la conversa de atrás? Sí, Ya. Que se escucha el murmullo. ya. Los quiero mucho, Villares. Son las bases de Renovación Nacional hablando, creo que son 4. No, son 6. Ya estamos. Qué Ya chaquetero estamos, ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo No por los está ahí en un día, opuestos. no está ahí en un día para estar tan risueño tú si eres oficialista, Vidal. Te lo quiero decir así de claro. Ya. A mal tiempo, buena cara, dicen. Yo lo que quiero es que a ver, lo que yo espero de mi gobierno es que le vaya bien, porque no quiero terminar como aquel obrero desfilando el 4 de septiembre de 1973 frente al presidente Allende y levantó una pancarta. Esa pancarta quedó en la historia. Este gobierno es una mierda, pero es mío. Chuta, Es verdad, la es verdad. la Es frasecita. verdad. Oye, pero, Este un lienzo que decía, este gobierno es una mierda, pero es el mío. mira, ha surgido una discusión bien intensa, Pancho, en nuestros huestes, porque, ¿Ya? hay un diputado que dijo que había que acusar constitucionalmente. Yo tengo la impresión que se pasó un poquito de pueblo. Se pasó un Claro, poquito de pueblo. Claro, claro. es gratis. Ya. Después, habemos algunos que creemos que hay que dar espacio para que la ministra pueda explicar algunas cosas que son importantes. ¿Cuándo supo? ¿De qué estamos hablando? ¿Sobre la base de qué antecedente hizo esta afirmación? Yo creo que no Claro. está cerrado el capítulo y en eso la ministra, bueno, a ver, nosotros no hemos querido empujar que se le cite a la Comisión de Seguridad, pero estamos dando un poquito de oxígeno, pero si esta cosa no cuaja sola, hay que hacerla cuajar, pues sí, es importante que la ciudadanía sepa a pito de que ella dice una cosa como esa, está bien que se haya disculpado, pero ¿quién le está dando ese tipo de información? ¿Cómo se permite hacer una aseveración como esa sin chequear Es que ahí los está la datos? clave para cerrar el tema. Claro, ¿de dónde salió? ¿De No dónde dijo una salió cosa. esa información? Oye, ¿De yo dónde vi salió? un documento que circula en redes sociales, ya que da cuenta, mira, no lo tengo guardado, pero lo que dice el documento da cuenta de un operativo que se había organizado, pero que no habían conseguido la autorización del gobierno venezolano, por lo que habían tenido que abortar la misión, ¿ya? Y que las personas habían sido devueltas al centro penitenciario, porque parece que como que la idea era inicialmente ir y en medio de ese proceso se suspendió todo y volvieron. Pero volvieron, me refiero a en el proceso local. Entonces, si es, Claro. quizá puede haber sido que esto se malinterpretó, porque lo que ella dijo es que ellos tomaron el vuelo, que volaron, que volvieron y que después quedaron todos libres por ahí. Mientras Pero que lo que ¿sabéis dice que este documento es que no, se pero te puedo suspendió decir y otra cosa, fueron Pancho? devueltos al centro. ¿Sabes, Bárbara, Pancho? Dos comentarios más respecto de eso. Mira, lo primero, yo creo que ya es muy evidente, y aquí me meto en un tema un poquito más polémico, que tenemos una pugna interna entre el eje Vallejos-Jackson y la isquia, que se traduce ¿Pero cómo en ve que eso? isquia, ¿En qué? espérate, yo te lo voy a explicar a continuación, en que yo no Ya. tengo recuerdo de una ministra del Interior que hablara tanto, porque habla todos los días. Entonces, como habla tanto, da la impresión, yo especulo, esto es una especulación política de la cual me hago responsable, porque tienen alguna tensión ahí con que por qué no habla ella y habla la Camila Vallejo, pero lo normal sería que la que hable todos los días, en esto Vidal nos da clases, ¿no? Era el vocero, O sea, la Claro, vocera Camila Vallejo. claro, que su pega es medir muy bien lo que dice, pensar muy bien, te fijas, y no salir con ningún domingo 7. Entonces, yo creo que hay algo sucede que la vocera habla, o sea, yo quiero hacer un desafío a los que estudian las cifras. ¿Cuántos minutos habla la vocera y cuántas habla la ministra de Interior? Yo tengo la impresión que la ministra de Interior habla muchísimo más que lo que correspondería en principio y además bastante a la par con la vocera. Y lo segundo es que yo creo, y esto que no suene algo mala onda, que es que la ministra Siches todavía no toma conciencia de que ya no es comentarista de política, sino que es la ministra del Interior. Y por lo tanto, cada espacio, cada palabra, cada entrevista tiene que ser muy bien pensada, porque es así nomás. Es así. Entonces, yo creo que esa cuestión no la han entendido todavía, porque de verdad, o sea, se permiten muchas licencias en las cosas que dicen. Entonces, mi impresión
es que ahí va a tener que dejarse rodear por un grupo. Yo creo que una de las consecuencias de esto va a ser que le van a instar con mucha fuerza a tener un equipo probablemente menos de confianza y con gente que le complemente, porque da la impresión que esto también sucede porque sus equipos que la rodean le deben decir todo que sí. O sea, ¿cómo nadie en su equipo de asesores para el dedo y dice, oye, momentito, esto que se está conversando aquí da como para que lo chequeemos un poquito más? Eso solo es posible en la medida en que todos los que están ahí le hacen el amén en todo. Sí, sí. Hay gente que proviene del colegio médico también, ¿no? Ya, pero ¿qué experiencia tienen ellos en seguridad pública? O sea, con respeto, ni siquiera sé quiénes son las personas. Pero bueno, vamos a la noticia importante del día. Hablemos a las cosas que deberían haber sido la noticia del día y deberíamos haber partido con eso si no hubiera pasado todo este problema. Ministro de Hacienda, ministra del Trabajo junto al presidente Gabriel Boric anunciaron los tan esperados programas de ayuda económica para ir pasando esta crisis tan dura y los impactos. ¿Qué les ¿Puedes tú parecieron? describir? Porque yo, muy por encima nomás. Mira, se hicieron varios anuncios. En total, más o menos, estamos hablando de 3.700 millones de dólares, un poquito más. Ya Ya. el ministro dijo, para que entienda la magnitud, esto es más de lo que se gastó en implementar la pensión garantizada universal. O sea, estamos Sí. hablando de harta plata. Bueno, va a varias cosas. Déjame buscar un segundo, porque estoy mirando las declaraciones que él hizo después. Dame un segundo para encontrar el detalle. Pero sin orden de importancia, Ya. subsidio para trabajadores del mundo de la cultura eh, que perdieron su trabajo y no han podido tener son hartos los que van a estar. Aquí lo encontré, para hacerlo lo más ordenado posible. Mira, 250.000 empleos femeninos, 500.000 empleos en total es lo que ellos buscan tratar de generar en un total. 1.300 millones de dólares en aportes directos a los bolsillos de las familias, 1.400 millones de dólares para apoyar a la generación de empleo y sectores rezagados, 1.000 millones de dólares en apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Van a contener el alza de los precios del transporte público. El panel de expertos dijo que había que subirlo, cosa que, por supuesto, no cae en este minuto nada bien, así que ellos van a gastar también ahí una buena cifra para poder contenerlo. Van Ya. a extender el IFE laboral, Ya. ya van a ampliar el subsidio Protege de 200 lucas mensuales por hijo para las trabajadoras que tengan hijos de hasta 4 años de edad, antes era hasta 2 años, y que Ya. no cuenten con una red de apoyo. Eso es muy bueno porque está súper focalizado en las mujeres que más lo necesitan. Una solicitud muy pedida por los estudiantes es la beca de alimentación para la educación superior. La van a subir en un 15%. Esto dicen es suficiente, pero no se reajustaba de hace muchísimos años. Yo Entonces, quedé sorprendido al leer la noticia. Hace 10 años que esa beca de alimentación tiene el mismo valor. es que no tiene ningún sentido, no alcanzaba nada. De hecho, estos 15% saben que es insuficiente, pero por lo menos la idea es ir ayudando, A subiéndose todo esto arriba. también esa noticia hablaba de la gente que percibe esta beca de alimentación, ni más ni menos que es casi la mitad de los estudiantes de educación superior en Chile, 600.000 Son hartos, po, estudiantes. Es sí, po. mucho, O sea, ¿ya? afecta a mucha gente. No, así que de todas maneras, eso le va a ayudar a muchos jóvenes. Ya, bono especial para los trabajadores de la cultura, tal como te decía yo, 450.000 para un total de 30.000 trabajadores y trabajadoras de la cultura que se han visto afectados. ¿Ya? Comprometieron mantener el compromiso de subir el salario mínimo, ojalá 400.000 este año. Ya, dijo este año. Ya van a ver cómo nos anunció más detalle, pero respecto a cómo. ¿Ya? Van a también ayudar a las pymes golpeadas por todos los problemas del COVID. Van a aumentar la cobertura de programas de apoyo desde la reactivación Corfo y Cercotec. Van a fortalecer programas de crédito a 100.000 pequeñas y microempresas que no están bancarizadas. ¿Ya? Y van a preocuparse también de todas las empresas que no pudieron acceder al FOGAPE. Estamos hablando en este grupo de las empresas pequeñas. Bueno, y algunas otras cosas que están más detalladas, pero básicamente esas son las más relevantes. Un fondo de 300 millones de dólares para nuevos proyectos de inversión de gobiernos locales también. Estos son a grandes rasgos los anuncios que hizo el presidente con sus ministros esta mañana.
Lo más importante no me dejó contento. El salario mínimo ya está bien que sea 400.000 este año, pero resulta que estamos a 3 semanas de que se mande el proyecto de ley, porque el salario mínimo actual vence el 1 de mayo. Claro. Yo no sé por qué se enredan tanto. ¿Por qué no dicen algo al tiro en vez de dilatar? Oye, pero ¿qué les pasa? Oye, yo, si de mí dependiera, 375 el 1 de mayo, 400 el 1 de noviembre. O sea, Pero qué no debe ser cosa tan más fácil, po. sencilla. No debe ser tan No, fácil, po, sí, yo hay un quiero cálculo creer, atrás. yo creo creer, pues, Vidal, que aquí no se trata de tirar números al tuntún, pues, porque Hay que sacar alguna si cuenta. hagamos una cosa, 375 en abril, 377 en mayo, y vamos jugando. Bueno, pero así se hace, pues, hombre, por Dios, a propósito de No, pues, gobernar. no está bien, Porque, pues viejo, pero yo porque quiero lo que creer, sucede es que la dale, gente dale. que recibe el salario mínimo, que son 800.000 trabajadores en Chile, que están ganando hace como 8 meses los 350, bueno, la inflación se lo está comiendo, pues 8%. Entonces, reajustarlo al 375 es literalmente recuperar lo perdido. Mira, recuperar Ya, lo pero perdido. sí, nadie dice que eso no es lo justo. El tema es, ¿qué impacto tendría eso? Ya, asumamos tu cifra, ya, pero, saber, ¿la pueden pagar todas las empresas? Hay algunas que no. ¿Cuánto habría que subsidiar? O Pero sea, también, esa es la cuenta que debe tiene estar sacando el ministro. tienen una solución. Mm. Porque la pequeña empresa, ni siquiera la mediana, y la micro sobre todo, ¿qué le dice el ministro de Economía? A mí me gustó esa idea. Ustedes se hacen cargo de la inflación del 8%. Y nosotros, el Estado, pone la diferencia al 15% que sería el reajuste, mediante subsidio a la microempresa. Ya, pues, pero ahí hay que sacar la cuenta cuánto cuesta eso, po. Sí, Entonces claro, pero no bueno, debe ser llegar y tener la cifra, po. Si no, ya lo bueno, habrían pero hecho. ¿Por qué no? yo creo, bueno, por lo menos tenemos los 400 lucas este año, pero depende, pues si la inflación sigue el 10 al 12, si viene el quinto retiro, la inflación puede llegar al 14 y al 15. Bueno, pero algo es algo, algo es algo. Mm. Bueno, ¿qué parece, diputado, tu anuncio? No, a ver, yo lo estaba revisando aquí porque, para serte franco, mirando algunas cosas. Yo creo que es un anuncio valioso, de partida decir eso, o sea que creo que efectivamente tiene cosas bien interesantes como la contención de los precios de los combustibles. Me parece que lo que había que hacer era efectivamente no subir el precio del transporte público. La extensión del IFE laboral hace reconocer que la política del presidente Piñera era correcta, si bien en algún minuto la criticaban con mucho entusiasmo. Lo que sí, efectivamente, ahora que lo escucho a Pancho, debo reconocer que me persuade en algún sentido. Es decir, que si es que aquí se va a hacer un anuncio que tiene que ver con aumentar la remuneración de los trabajadores, yo quiero creer que ha medido el ministro Marcel el impacto que eso va a tener en la inflación, porque va a tener impacto en la inflación. Tiene que hacerlo con más dosis de certeza que lo hace aquí. O sea, da la impresión que lo deja demasiado abierto y como que no logra. A ver, un anuncio de esa naturaleza es un anuncio técnico, pero muy político, muy relevante Obvio, pues. en el diseño político del gobierno. Entonces, es como raro que, como que está a punto, está parado frente al arco y no chutea la pelota. Entonces, es como rara. Sí, efectivamente, ahora que escucho a Pancho, me hace sentido lo que está diciendo. Ahora, sí me preocupan algunas cosas. Yo creo que son anuncios que claramente tienen un énfasis en la clase media, que da la impresión que es el mundo que está más dañado. Me hubiese gustado saber qué vamos a hacer con los sectores más pobres del país, que hoy día algo así como el IFE universal también tiene que empezar a aparecer arriba de la ecuación. Si bien han bajado las tasas de desempleo, todavía están en un nivel alto, especialmente en los segmentos jóvenes y en los segmentos femeninos. Y ahí me faltaron algunos anuncios. Y también me preocupa, fíjate, que el incremento inflacionario de la canasta básica le está también pegando muy duro a los sectores populares. Y ahí no veo que haya nada. Entonces, así a primera impresión, creo que hay cosas interesantes. Creo que efectivamente se nota que detrás está alguien como Mario Marcel, que ha hecho un ejercicio no puramente político, sino que también con contenido financiero, pero echo de menos algunas medidas para los sectores más pobres. Cuéntame ¿Tú una cosa, crees una una pregunta, crítica Bárbara. constructiva? ¿Sí? Bárbara, una pregunta. ¿El subsidio a los combustibles incorpora la parafina Sí, Sí, parafina, benzina y gas? y gas, y gas ¿verdad? también.
Gastan Ya, bien. eso sí que es bueno. Eso sí Sí, que eso, es sí, eso es bueno. Está bien Mira, una- pensado. bueno. a ver, ya que estamos en esta, con el ánimo más constructivo, quizá una pequeña crítica o sugerencia. No fue tan claro, porque piensa que yo lo comentamos, esto justo además lo anunciaron antes de mi programa de economía, entonces en realidad no era mucho lo que habíamos entendido. Ahora lo comentamos todo de nuevo, entonces como que cuesta hacerle una bajada fácil. No sé si les pasa lo mismo, porque quizás debieron buscar alguna bajada comunicacional que fuera más fácil de entender, más allá de la cifra, que claro, cuando uno dice 3.700 millones de dólares es harto, pero quizá algo que hubiera quedado como más en la mente. Si tú le preguntas a la gente, quizás nadie entendió mucho qué es lo que se Bueno, anunció o cómo lo beneficiaron, ¿no? lo que queda en la mente comunicacional y políticamente es el salario mínimo. De eso no quedó en certeza, salvo que este Claro, año, en algún momento. claro. Eh, o sea, Claro, yo quizás entiendo mucha que, técnica y poca política, o sea, que entiendo que es que difícil, suele porque son ocurrir con muchos los detalles. economistas. Sí, pero es que no necesariamente aquí el problema, no, yo no culparía al ministro, no culparía, pero sugeriría que hubiera un departamento de comunicaciones que tomara esto y le hiciera la bajada comunicacional, pues si son cosas Claro, distintas. Entonces, en el fondo, exactamente. el ministro se los cálculos, dice, esto es lo que se puede, ya, lo Claro, concuerda con el presidente, ok, este es nuestro plan. Lo que creo que faltó, humildemente, es que alguien agarrara esto y dijera, ya, ¿cómo lo vamos a comunicar? claro, Y deberían exactamente. haber tenido 3 bajadas. Oigan, acá tenemos esto, ayuda para estos 3 grupos, y cosa que por último no entendiste los detalles, pero que te quedaste con las 3 grandes ideas. Claro. No me quedó tan claro ahora. Bueno, el IFE laboral ampliado está beneficiando a 800.000 personas. El salario mínimo a otros 800.000. Ahí lleva 1.600.000. Ya, pues, pero Eso te es lo que cuenta, importa, pues. hay que decirlo de esa manera, cosa que como que uno diga, oye, mira, este plan vale tanto y va a beneficiar a 2 millones de personas. Y por último, pues le Ya, van a hacer unas oye, ya, bajadas. ofrezco clases gratis. Ya. Ya, pues ya. Nos quedamos con lo Qué bueno. giles. Quizá mañana tenemos más detalles. Un abrazo. Nos Oye, pero vamos, mira, ya Nos vemos nos mañana. cortan. yo me alegro de ver a Pancho tan contento que es un día tan negro para su gobierno. Ya. Este gobierno es mío, acuérdate. Está como Mío. con terapia. Ya, cuídate. Abrazo. Chao. Chao. Chao, chao.